Hola, hacer la caja para una chapa de empotrar es de lo que trata el video de hoy. Una cosa, este video lo hice antes de abrir el canal de Tu Carpintería y Tú, por lo cual está enfocado muy de cerca. Falta algo de luz y hay algunas tomas que no se alcanzan a captar al 100%, pero aún así la información está ahí y creo que puede llegar a serte útil. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Hoy hablaremos de cómo montar una chapa en el tambor. El tambor ya debe de estar preparado con su bloque de madera para poderla encajar en perfectas condiciones. La mayoría de estas chapitas traen un plano, el cual podemos ajustar a la costilla. Pero ¿qué sucedería si no tenemos realmente nuestro plano a la mano? Porque era una chapa que teníamos guardada por aquí o que el cliente nos la entregó sin el plano. En un momento dado nos quedaríamos sin hacer nada. No, vamos a ponerla sin el plano. El plano lo utilizaremos hasta el final para verificar que todo lo que hicimos lo hicimos como debe de ser. Lo primero que tenemos que hacer es medir nuestra parte frontal de la chapa. Esta viene siendo de 16.1 centímetros. 16 centímetros con 1 milímetro o 161 milímetros, como quieran manejar ustedes, por exactamente 21 milímetros o 2 centímetros con 1 milímetro. Tomando en cuenta que en la puerta de tambor debemos de poner un bloque de madera para recibir la chapa, en el canto de la puerta debemos de rayar la dimensión de este para evitar hacer un corte falso. Aquí tengo un clavo, por lo cual debo de poner la línea un poco más abajo de ella para evitar dañar las navajas de las herramientas. Y pongo la primera línea donde iniciaré el corte para la chapa. De aquí mediré los 161 milímetros hacia abajo, tomando con la cinta métrica un punto central para poderlo visualizar. Y tiro una línea para saber el final del corte. En la placa de la chapa tenemos 21 milímetros de ancho y la puerta mide 30 milímetros. A los 30 milímetros le quitamos los 21 milímetros y nos quedarían 9 milímetros. Estos los vamos a repartir en cada lateral del canto de la puerta. Esto sería 4.5 de milímetro por cada lado. Con mi regla universal calibro a 4.5 de milímetro y tiro una línea vertical desde la horizontal superior hasta la horizontal inferior con la punta tipo gramil. Aquí ya tengo las líneas para la caja de la placa y lo compruebo con la misma chapa. Lo primero que voy a hacer es marcar con un formón todas las líneas que hacen el rectángulo, iniciando siempre por las líneas horizontales a la veta de la madera, para evitar que ésta pueda llegar a reventarse en el momento del corte con el golpe. Si el primer corte se hace al hilo de la madera, lo más probable es que éste se pueda abrir más allá de la línea. Una vez marcando las horizontales, ahora sí puedo marcar con seguridad las verticales. Una vez marcadas podemos manejarnos de dos formas. La primera podría ser con un formón y la segunda sería como lo voy a hacer con el router. En el router pongo la placa por encima para poder calibrar en profundidad y busco la forma de que sea exacta la profundidad. En este tipo de corte es mucho mejor utilizar un router de palma, ya que es mucho más manejable, pero en el momento no lo tenía. Hice un video sobre cómo dominar el router en cortes como este. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la parte superior del video y abajo en la descripción. Cada vez que vamos rebajando tenemos que ir probando para evitar pasarnos de la línea y echar a perder el trabajo. Y los últimos toques podemos manejarlos mejor con un escoplo para que nuestra línea quede bien limpia. Una vez habiendo hecho toda la limpieza, probamos que la placa entre a la justa medida, ya que es la parte más importante de la chapa. La segunda parte del trabajo es la caja profunda para la chapa. Esta tiene una profundidad de 30 milímetros,
pero podemos darle sin problemas 35 milímetros. La razón es que esta caja puede quedar floja en la parte de adentro, ya que la más importante es la placa exterior que sostendrá toda la chapa contra la puerta. Tenemos un largo de 105 milímetros, en donde podemos darle hasta 110 milímetros sin problemas, y un grosor de 15 milímetros que podemos manejarlo entre 16 y 17 milímetros. Aquí primero verifico qué distancia hay entre la orilla de la placa y la orilla de la chapa, y nos da exactamente 30 milímetros. Otra opción sería poner la placa sobre la caja que ya hicimos y poner una pequeña línea para saber la distancia en donde se debe de hacer la caja de la chapa. Aviento las líneas de límite para la chapa. Compruebo que ésta pueda llegar a entrar aquí. Para las líneas verticales sabemos que tenemos 30 milímetros de grosor de la puerta. 30 milímetros menos 15 milímetros de la chapa nos darían 15 milímetros. Divididos entre 2 serían 7.5 de milímetro por lado, pero como puede quedar holgada la chapa le daré 6 milímetros. Vuelvo a calibrar en 6 milímetros mi escuadra universal para tirar la línea que necesito. Aquí ya tengo las dimensiones para poder hacer la caja o mortaja para la chapa. Aquí también, para poderme guiar y ver el centro exacto, tiro una línea a 15 milímetros de extremo a extremo. Aquí no tenía punzón rápido, por lo cual con un clavo y un martillo marco en la línea central en donde haré perforaciones más o menos con una distancia de 15 milímetros. Esta perforación es mejor hacerla con una broca de gusano ancha, pero al no tenerla haré perforaciones alrededor de 8 milímetros con el taladro, procurando que sea una perforación de más de 30 milímetros de profundidad que se requiere. Ahora con una broca de 5 octavos, que son alrededor de los 16 milímetros, haré perforaciones guiadas por las anteriores, una sí y una no. Esto se debe de hacer despacio para evitar que la misma broca pueda llegar a dañar el trabajo. Para terminar de sacar todo el material sobrante, podemos utilizar escoplo o formón, o el router como lo voy a utilizar enseguida. Para utilizar el router voy a hacerlo de 5 en 5 milímetros de profundidad hasta llegar a más de 30 milímetros que se requiere. Esto se debe de hacer con mucha calma y pericia para evitar que la navaja del router pueda llegar a dañar la puerta. Una vez que hemos llegado a la profundidad deseada, hacemos limpieza de los sobrantes y medimos nuestra chapa para ver que embone. Y observamos que la placa quedó bien pareja a la madera, haciendo un trabajo bien ejecutado. Ahora tengo que instalar la llave para abrir la chapa. Primero debemos de observar hacia dónde es la parte superior de la puerta para no llegar a poner la chapa al revés. Esta llave debe de estar por la parte de adentro del cuarto donde se va a instalar, que sería este lado de aquí. Para medirla bien, desde la orilla de la placa hasta el centro del portallaves, mide exactamente 50 milímetros. Y desde la parte superior de la placa hacia el centro tiene exactamente 20 milímetros. Aquí tomo la medida desde la orilla del resaque hacia arriba 50 milímetros. Con la escuadra tiro una línea hacia abajo. Del canto hacia abajo mido exactamente los 20 milímetros que se requiere. Y aquí haré la perforación para la llave. Una vez que tenemos el punto donde voy a hacer la perforación, lo marco con la punta de un clavo para guiarme. Y tomo la medida que necesito para la perforación
ya que esta llave trae una base guía. Esta mide 11 milímetros y es exactamente la perforación que haré. En este caso solamente se hace la perforación por la parte de dentro, ya que la llave es unilateral. Instalo la chapa e inserto la llave para probarla. Ya una vez esté terminada la puerta, solamente debo de atornillar la placa a la puerta y la llave por este lado en las perforaciones que trae. Ahora sí, a pulir la puerta, entintarla y lacar. Sé que muchos van a decirme que la caja debe de quedar bien ajustada adentro de la madera. La verdad es que no es así. Hay que tener en cuenta una cosa. Con el frío y el calor, la madera va a tender a dilatarse. Y si se llega a dilatar y apretar la chapa en el momento en que se llegue a descomponer y sea reparada o bien sustituida, vamos a tener que forzarla para que pueda llegar a salir, dañando lo que es el canto de la puerta. Es por ello que casi todas las chapas de embutir, ya sean grandes o pequeñas como esta, debe de quedar la caja de adentro completamente floja. La placa de encima sí tiene que estar bien ajustadita y bien apretada para evitar este tipo de problemas. Espero que este video pueda llegar a servir para las labores de tu carpintería. Si tienes dudas puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.